Amante Padre Celestial, en estos momentos en los cuales vamos a iniciar nuestra programación, pedimos que la presencia de tu Espíritu me dé discernimiento para poder desarrollar el tema y que sea realmente de bendición. En el nombre de tu amado Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Vamos a hacer una especie de pregunta, diálogo, algo para ver si podemos llegar a comprender lo que vamos a estar exponiendo a continuación. Un supuesto asesino, un supuesto violador, un traficante o consumidor de droga, un ladrón, alguien que haya tenido un grave accidente de circulación y haya producido muertes, en definitiva, alguien que por haber hecho algo indebido ha sido descubierto y tiene que ser llevado a juicio, pero que en ese intervalo de tiempo entre lo que cometió y el tiempo en llevarlo a juicio, en ese intervalo de tiempo, el hombre, la mujer, produce un verdadero arrepentimiento apreciado por todos los que lo rodean. Un genuino arrepentimiento, un verdadero dolor por lo que haya cometido. Hasta el punto de que el mismo juez se da cuenta de que ha habido un cambio profundo en esa persona. Ha habido un verdadero arrepentimiento. Y a la hora de dictaminar la sentencia sobre esa persona que ha cometido X cosa, le dice, apreciado o apreciada, dependiendo si es varón o mujer, hemos visto que usted ha hecho un cambio profundo en su vida desde el mismo momento en que se dio cuenta de lo que había hecho. Percibimos en usted un profundo arrepentimiento que hasta los que le tenían que acusar están viendo en usted ese cambio. Yo me alegro, le dice el juez, por usted, porque vio también ese mismo cambio en su vida. Ha sentido un verdadero dolor por lo cometido y está dispuesto a tener una nueva oportunidad para demostrar que ya no es el mismo de antes. Como juez que tenía y tengo la facultad de juzgarle, sabiendo que usted era y es merecedor de un castigo por lo que hizo, viendo su actitud, su dolor por lo cometido, su arrepentimiento sincero y sabiendo que usted no lo va a volver a hacer, yo le declaro a usted totalmente libre. Qué alegría, ¿verdad, mis amados hermanos y hermanas? Estar esperando la sentencia del juez y que el juez le declare totalmente en libertad. Pensemos un poco, mis amados hermanos y hermanas. ¿Usted cree que ese hombre o esa mujer, que sabiendo que tenía que estar condenado a la cárcel a pasar cientos de años, dependiendo del caso, porque hay condenas de 200 y 300 años de pena de cárcel, sabiendo que es imposible, pero la sentencia así lo dictamina, o quizá condenado a la muerte, porque hay países en los que existe la pena de muerte? ¿Usted cree que al haberle sido concedida la libertad, volvería a hacer lo de antes? ¿No creen que por amor a ese juez, a esa persona que podía haberle sentenciado a cárcel, a cadena perpetua o inclusive a la muerte en los países
en los que se permite la condena de la pena de muerte, ¿tú crees que por amor a ese juez que le demostró su amor, comprensión y confianza, se mantendría en prudencia para no volver a caer? A eso, en la Biblia, se le llama gracia, un don inmerecido, una segunda oportunidad, algo que no merecíamos, pero que se nos concede a través de la mediación de nuestro Creador y Redentor Yahshua, que dio su vida en nuestro lugar. Algo parecido hizo nuestro Padre Celestial con nosotros. Estábamos condenados a la muerte por causa de nuestros pecados, porque Pablo en Romanos dice que la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, verso 23. Pero, por su amor a nosotros, viendo que nos hemos arrepentido, cuando hemos conocido su amor, al dar a su Hijo por nosotros, nos dice: estabas condenado a la muerte por causa de tus pecados, pero he visto tu arrepentimiento, he visto tu dolor, he visto la congoja de tu corazón, he visto cómo me has aceptado como tu Creador y como Redentor, y que al aceptarme quieres tener una nueva oportunidad para demostrar que te arrepentiste y que a partir de ahora vivirás en libertad bajo la gracia que te doy. Bajo esta nueva oportunidad para que demuestres que estás arrepentido y me amas. La ley condena al transgresor y al transgresor la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la gracia es el don para no ser esclavo de la ley, porque por medio de ella nos revela el pecado. Pues Juan, el discípulo amado, en su primera carta, en el capítulo 3, verso 4, nos dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Entendemos? La ley es para aquel que está infringiéndola. La gracia es para aquel que está obedeciendo a la ley y no está bajo la carga del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Es como el conductor. Tú vas con tu auto, hay un control de tráfico, y si tú tienes la conciencia tranquila de que no has violado ninguna ley de tráfico, tú estás bajo la gracia. ¿Por qué? Porque no has infringido ninguna ley. Pero si la gente ha percibido, ha visto que has violado alguna señal de tráfico, ya no estás bajo la gracia, estás bajo la ley. ¿Por qué? Porque violaste esa misma ley, y al violar esa misma ley, la misma ley te condena. ¿Por qué? Porque dejaste la gracia, que era la obediencia, y al dejar la gracia, ahora estás bajo la ley, porque infringiste una ley de tráfico, una ley terrenal. Así sucede también con toda la Escritura. Y solamente tenemos dos caminos: estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Bajo la ley significa que estoy violando esa ley. En este caso, el creyente, el estar esclavo de la ley, es porque está violando algún punto de esa ley. El que está bajo la gracia es el que es obediente. La gracia, por tanto, es
para todo aquel y para toda aquella que no están bajo la influencia de esa ley, sino todo lo contrario. Son para los obedientes. Y eso es la gran diferencia no entendida. O el pecado me revela la ley. Y las consecuencias de estar bajo los efectos de la ley por causa del pecado, Pablo me dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, la gracia es la libertad que uno recibe y en prueba de gratitud, agradecidos a nuestro Padre Celestial, porque estábamos condenados a la muerte por causa de nuestra desobediencia cuando no le conocíamos. Ahora que decimos que le conocemos, Él me dice y te dice a ti, no te preocupes, yo te voy a dar a ti una nueva oportunidad para que demuestres el amor que tú dices hacia mí. Si sigues siendo obediente a partir de ahora, tú estarás bajo los efectos de la gracia. Pero si no quieres estar bajo los efectos de la gracia y sigues queriendo transgredir cualquier mandamiento, seguirás estando esclavo del pecado y finalmente la paga del pecado será muerta. La gracia, repito, es la libertad para no pecar. Pues si peco, estoy bajo la condenación de la ley, que precisamente me condena como transgresor que soy de una ley que no estoy cumpliendo, lo mismo que sucedería aquí en la tierra con las leyes terrenales. Y entendiendo esto, la diferencia que hay entre una cosa y la otra, yo puedo entender perfectamente ahora Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, donde me habla, sois salvos por gracia. Y en ese mismo capítulo, el autor de la carta a los hermanos de Éfeso, es decir, Saúl, Pablo, nos dice en el verso 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Anduvisteis. Ya no somos lo mismo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos bajo la sentencia de la ley, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que son como antes, los que estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Todos hemos tenido un antes, hermano y hermana, que por desconocimiento de la misma Escritura éramos desobedientes. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que por la gracia de nuestro Padre Celestial comenzamos a vislumbrar su amor, su misericordia. Empezamos a comprender el amor revelado por el Padre y al mismo Hijo, quien dio su vida siendo totalmente inocente por culpa de mis pecados, por culpa de tus pecados, derramó su sangre en el madero sin haber cometido pecado. Entonces, por amor al Padre y al Hijo, yo lo acepto como mi Creador, como mi Redentor, y al aceptarlo, Él me dice, si me amas, guarda mis mandamientos.
Juan capítulo 14, verso 15. Y es en esa condición que Pablo me está diciendo en esta carta a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 2, verso 3, lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo no está diciendo que ahora, porque soy salvo por gracia, sea desobediente como antes. No, está diciendo: anduvisteis en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque estábamos bajo la condenación de la ley, y que el transgresor de la ley, la paga del pecado era muerte. Anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos en otro tiempo. Éramos por naturaleza hijos de la ira como los demás en otro tiempo, antes de conocerle. Y en el verso 4 me dice: pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yeshua. Este es el amor incomprendido, hermano y hermana que me escuchan. Este es el amor incomprendido aún dentro del mundo cristiano, porque no podemos entender o diferenciar una cosa de la otra. Estando antes en nuestra condición pecaminosa, porque vivíamos de acuerdo a los deseos de la carne y actuábamos de acuerdo a nuestros pensamientos perversos, como era normal antes de conocerle, ahora Elohim, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos revela el amor de Yeshua, el amor de su Hijo por ti y por mí, colgado en el madero, y al contemplarle, yo debo de morir al pecado, debo de morir a la esclavitud de la ley, para poder vivir juntamente con Yeshua, como nos dice, nos dio vida juntamente con Yeshua, por gracia sois salvos. Si nos dio vida juntamente con Yeshua, ¿crees tú que Yeshua puede estar con nosotros si tenemos todavía o seguimos siendo esclavos de la carne, esclavos de malos pensamientos, esclavos de acciones que no tienen nada que ver con la pureza de aquel que dio su vida por ti y por mí? Si estando nosotros muertos en pecado, porque la ley me lleva a la muerte por causa de la transgresión, aún estando muertos en esa triste condición que estábamos antes de conocerle, cuando yo le miro, le contemplo y comienzo a discernir su amor, su misericordia por mí, que murió por mí, derramó su sangre por mí, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo dijo por mí, porque por causa de mis pecados Él moría totalmente inocente. ¿Tú crees que cuando yo le contemplo a Él levantado entre el cielo y la tierra, voy a seguir siendo transgresor de su ley? ¿O por amor a Él permitiré que Él entre a formar parte de mi vida
y al entrar a formar parte de mi vida, se cumplan las palabras de Pablo, nos dio vida juntamente con Yeshua, y cuando yo le permito que Él entre a formar parte en mi vida, me dice, por gracia sois salvos. Estabas condenado a la muerte, pero al permitir que Yeshua, al permitir que yo, hablando por Yeshua, entre a formar parte de tu vida, tus pecados han sido perdonados porque me has aceptado a mí como tu Creador y como tu Salvador personal, y estando antes condenado a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ahora que me aceptas a mí como tu Creador y como tu Redentor, que quiero liberarte de la sentencia que tenía sobre ti, porque la paga del pecado es muerte, ahora que me aceptas a mí y que permites que yo more en tu vida, por gracia eres salvo. Y juntamente con Él, sigue diciendo el verso 6, nos resucitó. ¿Por qué nos resucitó? Porque hemos muerto al viejo hombre, hemos muerto a la vieja mujer, hemos muerto al pecado, y al morir al pecado, al morir al viejo hombre, al morir a la vieja mujer, representa una muerte y una resurrección espiritual, estando en esta tierra, habiendo pasado de muerte a vida. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. En estos cortos pasajes, hermano y hermana, tan mal entendidos, nos revela que había un antes y hemos tenido un después. Yo no puedo decir soy salvo por gracia mientras no permita que Yeshua entre a formar parte de mi vida. Y estoy convencido que todos decimos yo tengo a Yeshua en mi vida. ¿Será verdad? Si tienes a Yeshua en tu vida, ¿por qué tenemos malos caracteres? ¿Por qué tenemos defectos de carácter? ¿Por qué nos enojamos por nada? ¿Por qué seguimos contemplando las cosas que tanto nos atraían antes del mundo y no estamos haciendo su voluntad de preocuparnos por los demás, visitar a los demás y hacer la obra que Él hacía cuando estuvo aquí entre nosotros? ¿Realmente tenemos a Yeshua morando en nosotros? ¿O somos gatica, predicamos pero no practicamos? Cuando uno dice que realmente tiene a Yeshua en su vida, yo no debería enojarme porque alguien dijera algo que yo estoy contrario a él en la Escritura. Yo no podría enojarme con él porque Yeshua nunca se enojó. Yeshua presentaba la verdad, y el que quería escuchar la escuchaba, y el que no quería escuchar era su problema. Y cuando tuvo que llamar a los fariseos, y cuando tuvo que limpiar el templo, porque lo habían convertido en un negocio, no se enojó. Salió de él ese enojo santo cuando vio que su casa de oración la habían convertido en cueva de ladrones, y sacó un látigo. Y la gente, cuando vio el látigo y con la autoridad que lo levantó, la gente dejaba todo y huía de la presencia de aquel que era el Hijo de Elohim, era Elohim manifestado en carne.
cuando yo tengo a Yeshua en mi corazón, yo tengo que amar inclusive a aquellos que puedan estar hablando mal de mí. Si yo tengo a Yeshua en mi corazón, yo sentiré amor por cada uno de ustedes y ustedes sentirían amor por mí, aunque yo estuviera hablando cosas que posiblemente a ustedes no les guste o no lo entiendan. Porque estoy estudiando la Escritura, estoy compartiendo, estoy desmenuzando la Escritura. No me enojaría con mi esposa o con mi esposo, trataría bien a mis hijos, trataría bien a mis conocidos, haría todo lo posible por hacer el bien a los demás. Haría, en definitiva, las obras que hizo el mismo Yeshua. ¿Por qué? Porque él dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Ejemplo os he dado, ¿para qué? Para que yo me quede cómodamente en mi casa, para que no me preocupe del vecino, para que no me preocupe del hermano, para que no me preocupe de la hermana, para que yo siga viviendo egoístamente, pensando únicamente en mí, cuando hay hermanos y hermanas que están viviendo mucho peor que uno mismo, y no siento deseos de saber cómo están, de visitarle, de ayudarle o de hacer cualquier cosa. En algunas de mis visitas pregunto, ¿ha venido su pastor a visitarle? No, aquí el pastor hace meses que no ha venido. Y qué curiosidad, yo no soy su pastor y vengo. Ahí demuestra quién está delante o dentro de uno. No hay excusas, hermano y hermana, no hay excusa. Vivimos en una pandemia, vivimos en un confinamiento, pero si alguien quiere, tiene la oportunidad para salir y visitar, aún bajo la ley. Yo pido permisos para salir y me los conceden cuando salgo fuera de la ciudad, me los conceden porque es para visitar. Así que cualquiera de nosotros no podemos excusarnos en que estamos bajo un confinamiento que no podemos salir, porque todavía, por la gracia de nuestro Padre Celestial, a pesar de que hay una cierta restricción en cuanto a la ley, todavía se nos permite el poder salir para seguir haciendo la obra que ha sido encomendada. Nos dio vida juntamente con Yeshua para que permitamos que su vida sea nuestra vida, para que Él entre a formar parte de mi vida. Y cuando Él entre a formar parte de tu vida, la televisión no la tendrías que ver, las cosas mundanas no deberías de verlas, deberías tener cuidado, mucho cuidado en la alimentación, para que nuestro cuerpo fuese un templo en el cual pudiese morar su propio espíritu, que decimos que Él vive en nosotros. Tuvo que haber habido un antes y un después. Como dice Pablo, antes anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, comiendo lo que come este mundo, viendo en televisión lo que ve este mundo, participando de las cosas de este mundo, participando de las fiestas nacionales, de las fiestas locales, de las fiestas patrias. Todo eso está directamente relacionado con la mundanalidad, y el amigo del mundo, nos dice la Escritura, se convierte en enemigo de Elohim. Tiago capítulo 4, verso 4, y en 1 Juan capítulo 2, verso 15 nos dice que la amistad con el mundo
se convierte en enemistad contra Elohim. Entonces, si yo soy amigo del mundo y por contraparte soy enemigo de Elohim, ¿estoy bajo la ley o bajo la gracia? ¿Estaré viviendo bajo la ley o estaré viviendo bajo la gracia? Lamentablemente, a pesar de que muchos digan que bajo la gracia, no, estoy viviendo bajo la ley, porque la ley me indica que no ames al mundo y que ame a mi prójimo y que me preocupe de él, porque es uno de los grandes mandamientos: amarás a Yahweh Elohim con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente digo que amo a mi prójimo, yo debería preocuparme de mi prójimo. ¿Qué le sucede a mi prójimo? ¿Por qué se encuentra así? Una visita, una conversación, un interés, una inquietud. Eso es estar viviendo bajo la gracia, haciendo las obras que hacía Yeshua. Pero cuando yo tengo un corazón egoísta, que no me preocupo por nada ni por nadie, entonces estoy bajo los efectos de la ley, porque la ley me dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a usted me imagino que le gustará que alguien se preocupe por usted, ¿verdad? A todos nos gusta, ¿no?, que alguien se preocupe por uno. Ahora la pregunta es: ¿está usted preocupándose por el otro? ¿Está usted dejando de ser egoísta, pensando solamente en que usted debe recibir visitas, pero usted no siente deseo de ir a visitar al otro? La ley y la gracia son antagónicos. La ley me demuestra el pecado, y la paga del pecado es muerte. La gracia me dice: como eres obediente, dejaste todo lo que antes estabas haciendo, cuando estabais en las cosas de esta carne y en los pensamientos de esta carne carnal y pecadora, como ahora dejaste todo lo que antes hacías, todo, ahora eres obediente, me has aceptado a mí como tu creador, como tu redentor, y en esa condición de lealtad, yo te declaro que ahora eres salvo por gracia. ¿Por qué? Porque eres obediente a los mandamientos. Nunca podremos obtener la salvación si violamos la ley, que la ley me lleva al pecado. Y el pecado me lleva a la ley me lleva al pecado, el pecado es la infracción de la ley, 1 Juan capítulo 3, verso 4, y la paga del pecado es muerte. Y es lo que nos dice Pablo, verso 8 de Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué fe? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago me dice que la fe sin obras es muerta. Si somos salvos por gracia por medio de la fe, es porque la fe me ha tenido que llevar a obrar los frutos dignos de arrepentimiento y de permitir que Yeshua more en nuestro interior para que Él haga en nosotros lo que por nosotros no tenemos ningún poder para hacer, es dejar de hacer lo malo para hacer lo bueno, porque esa es la muerte al viejo hombre y lo que Él desea hacer en ti y en mí, como dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó.
hemos pasado de muerte a vida. ¿Has pasado de muerte a vida, hermano y hermana? El verso 10 de Efesios 2 me dice, porque somos hechura suya. Ay, mi querido hermano y hermana que me escucha. ¿Somos realmente hechura suya? ¿Somos como Él? ¿Actuamos como Él? ¿Vivimos como Él? Porque dice, somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Antes las obras, dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero ahora Shaul me dice, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Ese es el fruto de la conversión, el fruto de haber pasado de la muerte al viejo hombre a una nueva vida cuando digo que Yeshua mora en mí. Es Yeshua quien tiene que hacer en mí el producto de esas buenas obras, las cuales yo hago por inercia, sin querer, sin pensar. ¿Por qué? Porque es Yeshua morando en uno que está haciendo las cosas que antes en mi naturaleza carnal y pecadora no podía hacer porque era contrario a la gracia. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Clarificando bien, por gracia sois salvos, es pasar de la triste condición de pecador, de transgresor de una ley que fue dada, para que precisamente al contemplar esa ley dejáramos nuestra carga pecaminosa, como nos dice Pablo. Antes anduvisteis en otro tiempo, antes éramos carnales, antes dábamos rienda suelta a nuestros malos pensamientos, antes éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora que hemos permitido que Yeshua realmente entre a formar parte de nuestra vida, ahora Él nos ha resucitado, hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una nueva vida, y en esa nueva vida, alejada de la anterior, me dice, ahora que me has aceptado a mí como tu creador, como tu redentor, habiendo estado condenado a la muerte, porque por causa del pecado es la muerte, ahora yo te digo, eres salvo por gracia si me sigues amando y guardando mis mandamientos. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar este tema. Dejo todo en tus manos para que tú sigas sensibilizando cada corazón que en estos momentos han estado en nuestra sintonía, para que tu palabra, que es viva y eficaz, penetre en lo más profundo de cada uno de ellos y pueda ser hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén.